parte de no querer ver en donde intervienen costumbres, actitudes que llegan a crear micromachismos y que están presentes dentro de nuestras colectividades, en la escuela, en la familia, en la sociedad en general, donde influyen diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, tenemos el primer punto que quisiera que nos diera su opinión, Claudia, y es que es la normalización de la violencia. ¿En qué consiste este tipo de fenómeno? Bueno, normalizamos la violencia cuando la incorporamos a nuestra cultura, a nuestro lenguaje, a nuestras prácticas cotidianas, como algo legitimado, es decir, como algo que se puede estar reproduciendo sin que lo identifiquemos o lo reconozcamos como violencia o como agresión, ¿no? Entonces son estas prácticas que día a día reproducimos a través del lenguaje, a través de las actitudes, a través de los mensajes, incluso de los medios de comunicación, la música, y en donde se están de alguna manera perpetuando pues acciones o agresiones que desvalorizan, discriminan o excluyen a grupos sociales, ¿no? Que puede ser, en este caso nos ocupan las mujeres, pero bueno, puede ser la violencia dirigida a cualquier grupo o a cualquier persona a través de la cual nosotros con acciones o actos pues busquemos quitar valor a sus actividades, ¿no? O a su presencia. Entonces, normalizamos eso cuando forma parte de nuestra cultura, de lo cotidiano, e incluso ya no la reconocemos como violencia, ¿no? Es aceptada, es legitimada y es reproducida por todos. Entonces podemos decir que hay una exposición constante de conductas, de comportamientos que van a estar presentes. Y esto podemos decir, bueno, se normaliza ¿desde cuándo? Desde que nacemos, desde que somos parte de una familia, desde que pertenecemos a un grupo. ¿Cómo es que se da este fenómeno? ¿Cómo se va desarrollando? Sí, bueno, se genera en todas nuestras relaciones, en todos los ámbitos en los que nosotros interactuamos, ¿no? Inicia, por supuesto, en la familia, a través de discursos que van marcando diferentes roles o diferentes cualidades entre los sujetos y que, bueno, pues por supuesto las aceptamos porque vienen legitimadas por las autoridades, en este caso que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, pero las encontramos en todos los espacios, en lo social, las encontramos en las escuelas, las encontramos en el trabajo, ¿no? Se van reproduciendo y entonces son tan comunes que pareciera pues que no existen. Entonces creo que esto es muy importante porque surgen y se desarrollan o se perpetúan o se van creando, construyendo a partir de todas las interacciones que tenemos en lo cotidiano. Es decir, está acompañado de muchas creencias, por ejemplo, de muchos mitos que aprendemos en lo social, ¿no? Algunos también desde la familia, que tienen que ver con nuestros roles. Entonces, a partir de esto, de esta cultura que nos identifica en el género, en los géneros, es como vamos nosotros construyendo estas narrativas que van de alguna manera normalizando o invisibilizando la violencia. Entonces aquí podemos decir que hay una justificación cultural. Sí, hay un argumento y una justificación cultural, ¿no? Muchas veces con un velo o con una tela de protección, por ejemplo, ¿no? O de indicar lo que es correcto y lo que no es correcto socialmente, o lo que es aceptado o no aceptado en lo social. Y entonces a partir de ahí nosotros vamos convenciéndonos, creo que es la palabra, vamos interiorizando esos discursos y vamos encajando, vamos moldeando nuestras conductas, nuestro cuerpo, nuestras creencias, nuestro vocabulario, nuestro propio lenguaje a esos patrones que nos son impuestos socialmente. Dentro de este fenómeno también podemos decir que influye una dinámica de poder. Sí, por supuesto, ¿no? Entran las dinámicas de poder, es decir, estos patrones culturales en los que el discurso quita legitimidad o invisibiliza la participación de grupos, en este caso de las mujeres,
por supuesto que genera estas dinámicas de poder, ¿no? Hay un grupo de poder que decide, ¿no? Qué es correcto y qué es incorrecto, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad, quién tiene las habilidades, quién tiene las aptitudes para desarrollar ciertas funciones en lo social? Y entonces, pues hay una dinámica de poder en la que se van perpetuando las desigualdades, incluso se van ampliando, se van profundizando estas desigualdades. Y aquí en la región, esos patrones asociados, por ejemplo, al patriarcado, ¿cómo es que reproducen estas prácticas? Bueno, entendiendo pues el patriarcado como este sistema estructural, ¿no? que legitima estas desventajas, pues lo encontramos en distintos ámbitos, ¿no? Si nos fuéramos, bueno, al que me ocupa, que es el ámbito universitario, ¿no? Los discursos o los espacios de liderazgo, por ejemplo, tradicionalmente siempre han sido ocupados por varones. Y pareciera que de manera natural estos liderazgos llegan a los puestos de poder. Es decir, pareciera que el hombre nace, en este caso el varón, nace para ocupar estos espacios de liderazgo, de poder, de toma de decisiones. Y esto se asocia como muy como algo que sucede de manera natural, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, cuando ocupan estos espacios las mujeres, que son cuestionadas, se les cuestiona si son capaces para tomar este tipo de decisiones, para ocupar este tipo de espacios, y luego por ahí nos surgen los síndromes de impostores, ¿no? Porque incluso nosotros nos convencemos o cuestionamos si realmente tenemos la capacidad para ocupar estos espacios. Entonces, estas estructuras de poder que siempre han marcado la diferencia de género en estos espacios, por supuesto que van o que continúan, ¿no? Y se van reproduciendo de manera permanente, de manera constante. O sea, en la actualidad pareciera que recordábamos de los discursos de unos compañeros, decían, no, pues ya todas las oportunidades son iguales para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo llega, todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Y muchas veces ignoramos o no identificamos estas estructuras de desigualdad, ¿no? Para ocupar espacios en espacios públicos, sea el universitario, sea el laboral, incluso el propio hogar, ¿no? Estas jornadas que implican, por ejemplo, que la mujer conquiste espacios públicos sin que, o cuestionada porque, por ejemplo, descuida el ámbito privado, ¿no? Entonces, es esta estructura patriarcal la que no ha permitido o la que no permite que se pueda vivir en espacios de igualdad, de participación y con las mismas condiciones para todos o todas. Muy bien, pues nos vamos a ir a nuestro primer corte y en un momentito regresamos. Regenerando ideas, cuestionar los mandatos de género impuestos, cuestionamientos que nos muevan hacia la equidad. Sigue en sintonía. Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas. Ven a disfrutar los mejores partidos en el Food Fest del Centro Cultural Universitario, en una de las pantallas más grandes de Latinoamérica. Música, cine, alimentos, bebidas, estacionamiento y la mejor ubicación. Del 11 de junio al 19 de julio. Entrada libre. Centro Cultural Universitario de la UDG. El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente. Te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. ¿Y lo establecido, quién lo estableció? ¿De dónde vienen mis aprendizajes? Escuchas Disidencias de Género. En un momento regresamos.
descubramos la canción que nos traiga la paz. Estamos de regreso después de escuchar esta melodía y estamos de regreso en su programa Voces Disidentes con el temazo Violencias Normalizadas con nuestra invitada, la maestra Claudia Silvestre Vargas Pelayo. Y bueno, estamos hablando precisamente de cómo este fenómeno de llegar a convertir la violencia en algo normal, en algo cotidiano dentro de las prácticas o de la cotidianidad que nosotros tenemos en los diferentes espacios donde nos desempeñamos, la familia, la escuela, la sociedad, cómo influye en diferentes instituciones, ¿no? Para perpetuar o seguir perpetuando esto. Si bien hay avances y hay cambios en esto, pues seguimos observando ciertas cuestiones. Y bueno, en este caso, para dar respuesta, ¿no? A la pregunta, ¿qué prácticas, actitudes o discursos se consideran normales, que son reproductoras de violencia? Pues tenemos los resultados de una investigación realizada en torno a esta temática que estamos viendo y que nos gustaría que en este segmento nos hablaras un poquito acerca de ella. Sí, bueno, se aplicó un cuestionario a estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Unidad 143 en Autlán, para identificar cuáles eran los patrones que aún seguían presentes en estas violencias dentro de nuestra comunidad estudiantil. Y bueno, una de las preguntas, uno de los cuestionamientos que nosotros les hicimos tiene que ver con esta construcción del amor romántico, ¿no? De cómo hemos aprendido que debe de ser el amor en nuestra cultura. Y bueno, les preguntamos si aún creían que los celos eran una prueba de amor, ¿no? O si estas actividades, estas acciones de control, de lastimar al otro, seguían siendo pruebas de amor. Y bueno, encontramos resultados muy interesantes porque es casi el 24% de las niñas, o niños, los adolescentes jóvenes, que nos contestaron que sí, que aún se sigue considerando que los celos siguen siendo una prueba de amor. Y entonces aquí vemos cómo estos discursos que hemos escuchado pues durante toda nuestra historia de vida, pues sí, de alguna manera van definiendo cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Esta parte de si no tienes una pareja, pues estás incompleto, ¿no? Y no sentirte suficiente si no vives en pareja, por ejemplo, ¿no? O que si no te agrede, no te cela, pues no te quiere, ¿no? Y que esta es una prueba de amor legítima. Entonces, aquí en esta pregunta hay algo muy interesante que encontré, a mí me parece significativo, porque una mayoría de los estudiantes que contestaron que no, es decir, más del 60% contestaron que no es una prueba de amor o que los celos no se asocian al amor. Y esto de alguna manera nos dice que hay cambios culturales, ¿no? Que los muchachos ya están de alguna manera identificando o reconociendo que los celos son una expresión de violencia. Entonces, creo que esta es un hallazgo interesante dentro de esta investigación. También se les cuestionó si las mujeres se sienten juzgadas en espacios públicos, ¿no? Es decir, cuando participan, cuando se involucran en espacios públicos. Y aquí también creo que hay hallazgos interesantes, porque aquí la estadística como que se modifica un poquito. Hay un 47.6% que dice que sí. Y entonces el espacio público sigue siendo un espacio en el que las mujeres se sienten o nos sentimos juzgadas o nos sentimos evaluadas, ¿no? Y esto creo que se asocia mucho, hablando de estas microviolencias,
a cómo culturalmente siempre se nos ha enseñado, ¿no?, desde la niñez, que el espacio público pues no es para las mujeres, es para los hombres, ¿no? Y cómo ocupar los espacios públicos sigue significando algo que nos limita, ¿no? Ahí entran estos discursos, por ejemplo, en los que nos dicen, pues, si no quieres que te pase nada, quédate en casa. Sí. O que porque ibas vestida así te sucede algo, o qué hiciste para provocar al otro para que te agrediera, ¿no? Y entonces los espacios públicos siguen siendo un lugar en el que las mujeres nos sentimos agredidas y nos sentimos violentadas, porque es casi la mitad de las estudiantes las que contestan que se sienten juzgadas en este espacio, en esta esfera pública. Y vamos a decir que dentro de lo que es el espacio público, que también dentro de esas conductas normalizadas es que se impone, por ejemplo, a las mujeres en el sentido de que se comporten de una determinada manera, que no llamen la atención, que no te expongas, no andes sola de noche, o sea, y hasta dónde entonces esta parte cultural está tan presente que implica que se consideren normales este tipo de agresiones, que incluso puede llegar a configurarse una situación que tiene que ver con el acoso callejero. Así es. ¿Por qué? Pues porque, o sea, si yo voy por la calle, yo puedo ir vestida como yo quiera. Entonces, esos cánones que están presentes dentro de nuestra comunidad, o sea, ¿cómo se sigue dando? Ahora, aquí dentro de los resultados que mencionas, algo muy rescatable es que ya se está visibilizando por parte de las chicas y los chicos entrevistados en este caso, que son estudiantes de licenciatura, ¿no? De la licenciatura en Pedagogía y en Intervención Educativa. Y que entonces ellos y ellas que dieron respuesta ya dan cuenta de que se están, vamos a decir, perfilando hacia una situación que pueda abonar a un cambio de actitudes. Así es, porque bueno, estas microviolencias que por décadas fueron invisibilizadas, el no reconocerlas como problema limita la transformación. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es identificarlas y nombrarlas. O sea, yo salgo a la calle y me siento hostigada. Yo salgo a la calle, me siento incómoda, me siento juzgada, me siento en peligro, siento que vamos, que se defiende más al agresor que a la víctima, porque eso sucede también de forma muy cotidiana, ¿no? Cuando lees sucesos en los que alguna mujer vivió cierta violencia en espacios públicos, ves cómo se defiende al agresor y ves cómo se revictimiza a las mujeres, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer, también hay que nombrar estas violencias y bueno, eso nos dice también estos datos, ¿no? Más de la mitad dicen, oye, pues sí, esta es una realidad que existe y que yo enfrento día a día o en la vida cotidiana, ¿no? Tanto en el espacio universitario como en el espacio o como en la calle, ¿no? Porque por ahí vienen unas preguntas también sobre el espacio, sobre la vida en los espacios públicos. Entonces, creo que esta investigación pues nos dice mucho de cómo la violencia pues sigue presente y que muchas veces pues no la nombramos o incluso no la reconocemos, porque también hay un dato muy interesante. Durante todas las preguntas, a mí me llama la atención, en promedio hay un 30% que ni niega ni acepta las violencias. O sea, está en un punto neutral. Dice, pues ni lo niego ni lo acepto, ¿no? O sea, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y entonces habría que ver si esto es una respuesta a que no las han observado, a que no las identifican, a que no las reconocen, a que no las viven, porque también puede ser que digan, pues a mí no me ha pasado, ¿verdad? No estoy en esta situación, pero también a que nos hace falta como universidad sensibilizar mucho más a nuestros estudiantes, ¿no? Para que puedan reconocer, para que puedan identificar, para que puedan nombrar si existe o no existe una conducta violenta en un espacio universitario. Cuando se le da nombre a un fenómeno, es un avance. El reconocer que hay una problemática determinada,
pues es un paso hacia tratar de buscar posibles alternativas, ¿verdad? O sea, y cómo influir en ese cambio de actitudes que a través de la educación como un medio para transformar sociedades. En eso creo que estamos de acuerdo. En cuanto al personal entrevistado, en cuanto a las personas, vamos a relatarlo ahorita en un momentito. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos. Hago una evaluación y elijo mi forma de pensar. Disidencias de género.
que empiece con un chiste, a lo mejor hiriente, con algún apodo, con juzgar tu cuerpo, con juzgar tu capacidad, en un espacio, y que esto vaya creciendo y que, bueno, pues termine en otro tipo de violencia que pueda poner en riesgo pues tu propia vida, ¿no? Creo que es la consecuencia más grave. Claro, y además, bueno, hay una afectación a la salud mental porque hay una baja autoestima, o sea, se puede acudir a una institución, ¿no? Llámesele, pues no sé, fiscalía, agencia del Ministerio Público y demás, en donde además la someten a una revictimización, porque tiene que volver a decir su discurso y volverlo a decir. Entonces, este tipo de situaciones, pues claro que va a repercutir en una cuestión en donde decimos, ¿para qué denuncio? Si me señalan, hay una señalización que me va a hacer sentir peor. Entonces, ahí también hay una normalización de esa violencia, en decir, es que al frente de tal institución se encuentra, por ejemplo, un varón en donde yo no me siento con la confianza para poder declarar o para poder expresar mis emociones o cómo se da este tipo de cuestiones. Bien, otra de las dimensiones que se revisaron en el cuestionario, en la entrevista que se hizo a jóvenes, ¿qué otros aspectos son los que se pueden rescatar de los resultados? Bueno, además de revisar cómo las y los estudiantes se sentían en los espacios públicos, también quisimos tener una mirada hacia dentro de la propia universidad, nuestra cultura universitaria, y también los hallazgos creo que son muy interesantes porque nos dan muchos indicadores de que el sexismo, de que la discriminación está presente, ¿no? Por ejemplo, las estudiantes entrevistadas señalaban que son valoradas o son evaluadas dentro de los espacios educativos más por su apariencia física que por su propia capacidad, ¿no? Y ese sentimiento de decir, oye, pues me esforcé, trabajé, cumplí, pero mi evaluación no fue justa porque en comparación con o porque no cumplí con ciertos rasgos, ¿no?, que el otro esperaba de mí físicos, creo que también daña tu propia seguridad, ¿no? Es decir, este reconocimiento de las y los estudiantes de que la apariencia física tiene un peso importante en la calificación, creo que es algo que se tiene que cuestionar, que revisar, que reflexionar al interior de la universidad. Otro aspecto que a mí me llamó muchísimo la atención es que ellas señalaban que dentro del aula o en clases, pues hay presencia de chistes o de comentarios sexistas, ¿no? Entonces el lenguaje sigue siendo un vehículo importantísimo a través del cual, o una herramienta importantísima a través del cual se siguen generando este tipo de exclusión o de discriminación hacia unos y hacia otros, ¿no? Entonces, creo que esto es algo importante que tiene que revisarse dentro de la propia universidad, porque, bueno, debería ser, en teoría, el espacio en donde todas y todos nos sintamos seguros, ¿no? Y entonces aquí habrá mucho que revisar como cultura institucional en estos aspectos, ¿no? Creo que son de los datos más interesantes que nos dio la investigación dentro del ámbito educativo. También, bueno, esta parte de la presión social para cumplir ciertos cánones femeninos, ¿no? Por ahí se les preguntaba si sentían cierta presión social para cumplir con ciertos roles, con ciertos estereotipos asociados a la feminidad, y las chicas, en su mayoría, sentían esta presión social, ¿no? Más del 40% decía, bueno, pues es que hay ciertos cánones culturales en los que yo para poder ser aceptada y encajar socialmente, que yo debo de cumplir, ¿no? Y entonces sí manifestaron esta presión dentro de la institución para poder sentirse parte de los grupos. Bien, en el caso de la población por carrera, sin mencionar número exacto, ¿hay presencia de mujeres o de más hombres, o es equilibrado? No. Ambas licenciaturas son carreras en las que hay una presencia
predominante de mujeres. No traigo así exactamente el dato estadístico, pero va a ser más o menos como 90% mujeres, 10% de varones, quizá un poquito más de varones, pero sí es una institución donde hay mayor presencia de mujeres. Y llama la atención el hecho de que a pesar de que son más mujeres, aún así se sienten presionadas al interior del aula con comentarios machistas, como lo comentas, ¿no? Con bromas hirientes. Entonces significa que podemos decir que aquí el número de varones no influye tanto en el sentido de cómo hacen sentir a las estudiantes, ¿no? Así es. Creo que quizá habría que profundizar un poquito más en la investigación y conocer de parte de quién ellas sienten que viene la agresión, porque no necesariamente vienen de los varones. Claro. Entonces, habría que revisar, que preguntar quiénes son quienes están ejerciendo estas violencias al interior de la institución o de las instituciones y revisar. Yo creo que aquí, más que ser un tema de un género contra otro género y demás, creo que tiene que ver más con nuestros propios patrones culturales. Es decir, nosotros habría que hacer una introspección, habría que hacer una propia evaluación y ver de qué manera estamos abonando para que sigan la presencia de estas acciones o de estos actos dentro de las instituciones educativas. Eso nos toca a todos y a todas. Claro. Bien, vamos a un pequeño corte y regresamos en un momentito. Regenerando nuestras propias ideas para un bienestar común. Continuamos. Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. No todo lo que pesa en el trabajo se ve. Hay cansancio que no se dice, injusticias que se callan, tensiones que se normalizan. Hablar del trabajo también es hablar de salud, de derechos y de dignidad. Habla la maestra de psicología Margarita Gutiérrez Cardona. El cuerpo también se cansa. Dolor de espalda, tensión en el cuello, agotamiento constante. No es flojera, es sobrecarga. Cuando el cuerpo manda señales, hay que escucharlo. El trabajo no debe costarnos la salud. Cuidarte también es parte de tu jornada. Reconocer lo que vivimos es el primer paso para transformar. Radio Universidad de Guadalajara, por la salud laboral y el bienestar colectivo. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Las diversidades son nuestras riquezas. Regresamos. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Si vienes con guerras, con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Si vienes con guerras, digo paz. ¿Qué pensaréis si hablo de establecer la paz y apaciguar conflictos con estrictos escritos que dicto? ¿Qué pensaréis si hablo de paz en los tiempos que corren de atiborre sin que ahorre a ver después quién me socorre? ¿Qué pensaréis si hablo de paz y después gloria? Si hay demasiada escoria entre líneas divisorias. ¿Qué pensaréis si hablo de paz en el cielo, en la tierra, si acabamos de empezar un nuevo siglo en guerra? ¿Qué pensaréis? Dime qué haréis cuando veáis que el bien es superior al mal. Vayáis donde Estamos de regreso en su programa Voces Disidentes con el tema violencias normalizadas y la presencia de la maestra Claudia Silvestre Vargas Pelayo, directora de la Unidad 143 ubicada aquí en Autlan. Bien, continuando con los resultados de esta investigación tan interesante que al final de cuentas pues constituye un diagnóstico, ¿no? De cómo están las cosas en la unidad, pero no nada más es en la universidad pedagógica. O sea, esto refleja una realidad que se vive dentro del contexto sin importar en qué. O sea, esta es una pequeña muestra
que representa una situación que se vive, ¿no? dentro de nuestra región, dentro de nuestro contexto. Sí, es bueno. La siguiente sería el siguiente punto. ¿Cómo se pueden identificar prácticas generadoras de violencia en la cotidianidad? Y aquí, refiriéndonos, por ejemplo, a uno de los resultados que tiene que ver con la violencia epistémica. ¿Qué encontraste en estas cuestiones? Bueno, se les hizo un cuestionamiento si han presenciado situaciones en las que se cuestione sobre la capacidad intelectual o el liderazgo de las mujeres según su género. Y bueno, aquí encontramos que casi igual, un 20-25% de los participantes cuestionaron que sí, que han sido testigos o que han presenciado situaciones en los espacios donde se es cuestionada esta capacidad o este liderazgo por razón de género, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo esta violencia de alguna manera invalida o no reconoce la aportación de las mujeres en los espacios áulicos, en los espacios académicos, ¿no? Entonces, otra de los cuestionamientos que se les hacía a las estudiantes es si se espera que ellas asuman estos roles de apoyo o de asistencia dentro de las tareas escolares, académicas y demás, ¿no? Que creo que también tiene mucha relación con la pregunta anterior, porque la mayoría sigue considerando, y aquí crece muchísimo el dato, más del 40% sienten o asumen que se les asignan estas tareas de apoyo, es decir, tomar notas, ir a comprar los materiales que necesitamos para las tareas, encargarse, no sé, de decorar, de estas actividades de asistencia, mientras que, bueno, las tareas que tienen que ver, por supuesto, con liderazgo, pues siguen siendo asumidas desde la perspectiva de las entrevistadas por varones, ¿no? Y tiene que ver también, por ejemplo, con situaciones en donde organizar actividades, no, es que tú eres muy buena para organizar, pero sin embargo la toma de decisiones no se queda en ellas, sino la toma de decisiones es a través de otras personas. Así es, pareciera que el rol es de asistente, ¿no? O sea, yo asisto, y luego los discursos, y aquí hablamos de cómo identificar las violencias, ¿no? Los discursos de, es que tú escribes bonito, dibujas bonito, sabes recortar, tú tienes esas habilidades manuales y te va a quedar todo muy hermoso, ¿no? Y cómo nos empiezan como a asignar esos roles tradicionales en las que ellos, pues bueno, tienen los espacios y las oportunidades, pues para dedicarlas más a la generación de conocimiento, mientras nosotros estamos en estas triples y dobles tareas, no nada más en el hogar, ahora también en los espacios educativos o académicos. Sí. Oye, Claudia, y en el caso de que sea una mujer la que está al frente, ¿qué pasa con esa dinámica dentro de la institución? Quien toma decisiones es una mujer. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esa dinámica al interior de la institución? Como en la distribución de las tareas, en la organización institucional. Bueno, hay diferentes tipos de liderazgos, no necesariamente se asocian al género, ¿no? Y pero yo voy a hablar desde la experiencia. Creo que las mujeres tienen un liderazgo que permite de alguna manera distribuir de manera mucho más equitativa las tareas y de alguna manera un poquito más democrático, ¿no? Un poquito más en la toma de decisiones, de consenso, de escucha, aunque yo creo que sigue de alguna manera, no en todos los casos, no en el 100%, cargándose un poquito más el trabajo hacia las mujeres cuando hablamos de este tipo de actividades. Sí siguen existiendo y siguen presentes estos sesgos, porque yo creo que la transformación de las instituciones pues no es algo, primero, que dependa de una sola persona, porque la conformamos pues todos los que formamos parte de ese espacio, y tampoco se da de manera automática o inmediata, ¿no? Se tiene que transitar, y hay hábitos, hay costumbres, incluso hay significados que el propio liderazgo ha construido, ¿no? Y que también tiene que vivir en estos procesos de transformación para que la voz y el liderazgo, tanto de hombres y mujeres en estos espacios, pues
tenga las mismas oportunidades de participación y de crecimiento. Sí, porque aquí vemos que puede haber un equipo que esté conformado por la mayoría por hombres y pocas mujeres, o un equipo conformado por muchas mujeres y pocos hombres, pero sí importa el liderazgo, como tú acertadamente lo mencionas, porque al final de cuentas se tienen que encontrar puntos en común y fijar como elemento principal o como meta principal el abonar hacia un cambio que tenga que ver con esta visibilización de la violencia para poder buscar estrategias de solución. Por ejemplo, cuando yo ingreso a la propia universidad en mi función de directora, yo nunca había vivido, porque mira que tengo 26 años ahí, nunca había vivido que se cuestionara el por qué un directivo llegaba a ese lugar. Wow. Y habían sido varones, ¿no? En mis antecesores. Claro. Y cuando yo llego, bueno, pues hay un cuestionamiento importante, incluso nunca recuerdo que fue alguien a felicitarme y me dice, oye, pues muchas felicidades, muchos dudan de que vas a poder, me dice, pero bueno, vamos confiando, ¿no? Y yo digo, bueno, no sé si me felicitó o no. ¿Qué pasó? ¿Por dónde iba la felicitación, no? Y entonces pareciera como que la presión, ¿no?, hacia el liderazgo femenino es un poquito más fuerte, ¿no? Lo que yo decía, a veces pareciera que el varón llega de forma natural y legítima, y a la mujer nos cuesta, ¿no?, el decir, pues porque está ahí, puede o no puede, ¿no?, con espacios de liderazgo y de toma de decisiones, cuando por supuesto que, pues por naturaleza tenemos también esas habilidades. La verdad es que las mujeres tienen un gran liderazgo en todos los espacios, lo han demostrado en la historia, ¿no?, aunque nos borraron por ahí, pero bueno, tenemos esta gran capacidad de toma de decisiones, pero sí tiene que ver con esas violencias, y sí, yo en lo personal, lo digo, yo me sentí violentada cuando tomé la dirección, porque fue un cuestionamiento sistemático, ¿no?, de algunos compañeros. Decía, pero si ni siquiera he empezado, ¿verdad? Déjenme regarla, porque denme chance. Y conozcan mi proyecto, ¿no? Conozcan, sí, y son esas violencias, ¿no?, que uno pues ya las reconoce, porque uno ya tiene como cierto camino en la formación en género. Y uno pues de alguna manera las puede comprender, interpretar desde dónde surgen, pero creo que sí, las mujeres todavía tenemos que enfrentar diferentes violencias en las instituciones y en los espacios en general. Pues muy interesante los resultados de la entrevista, lo que nos compartes, pues que es parte de una realidad que se está viviendo. Y bueno, ¿cuáles son las tareas? ¿Cuáles consideras tú que son como los retos de las instituciones de educación superior en general y las de tu unidad? Del equipo que tú tienes bajo tu responsabilidad, del compromiso tan grande que es formar profesionales de la educación, porque bueno, en todas las universidades se forman profesionales en el área que sea, pero la Universidad Pedagógica Nacional forma formadores de nuevas generaciones, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque pues se dedican a eso, ¿no? O sea, el pedagogo, el licenciado en intervención educativa, pues, o sea, ahí se está formando a formadores. Entonces, ¿cuáles son las tareas que quedarían pendientes para tratar de abonar a la disminución de esta situación de normalización de violencias? Bueno, yo creo que la perspectiva de género sí se tiene que ver como algo transversal, pero entender lo que implica la transversalidad, ¿no? O sea, tiene que permear nuestras prácticas, nuestros discursos, nuestras políticas institucionales y de alguna manera, pues, esta parte de la cultura. Se han hecho actividades de sensibilización con el tema de género hacia estudiantes. Hay una tarea muy importante de activismo con estudiantes, con los propios académicos. Sin embargo, pues lo que nos dicen los datos, pues es una realidad que sí debe de ocuparnos. Todavía hay mucho que hacer al interior de la unidad. Y bueno, pues revisar o sentarnos, hacer estos círculos ya no tanto como de
de capacitación, que sí es importante, pero creo que también sería interesante empezar a hacer como mesas de discusión, en donde se pongan en la mesa situaciones, problemáticas, hechos reales, concretos, y que nosotros podamos desde nuestras propias funciones atender o dar respuesta o proponer, ¿no?, alternativas de cómo podemos irnos convirtiendo en una institución en donde la equidad y la igualdad son una realidad, ¿no?, en donde la discriminación pues no tiene espacio, ¿no?, ni la violencia. Tenemos, por supuesto, ya nuestro protocolo, tenemos ya el pronunciamiento de cero tolerancia, sin embargo, pues necesitamos también fortalecer la cultura de la denuncia. La verdad es que las denuncias son muy pocas. Cuando llega la denuncian, pero no quieren que pase nada. Entonces es muy complicado porque dicen, sí quiero denunciar, pero no quiero que pase nada, quiero que quede aquí, ¿no? No quiero que se dé continuidad a esta denuncia. Entonces creo que también tenemos que fortalecer la cultura de la denuncia y bueno, pues seguir trabajando para que las y los estudiantes puedan reconocer la violencia. Eso es importantísimo, o sea, que sepan cuando alguien está ejerciendo violencia, cuando alguien está haciendo una agresión, que las agresiones no se justifican, que las agresiones no se toleran, que las agresiones tienen consecuencias, que tenemos que pensar en el otro, que tenemos que ponernos y decir, si yo hago este chiste que para mí es gracioso, ¿cómo estoy haciendo sentir a la otra persona? Creo que es importantísima la empatía. Los apodos no son chistosos, o sea, los apodos también denigran, los apodos también lastiman. Entonces, como que empezar desde las diferentes trincheras a conocer, a reconocer todas las violencias, todas las manifestaciones de la violencia y bueno, esta parte, ¿no?, de la denuncia y de la sensibilización. Y aquí pues entra toda la comunidad, docentes, estudiantes, todos los que formamos parte de ese espacio, para buscar pues espacios libres de violencia. La verdad es que es una comunidad muy solidaria, es una comunidad con un gran ambiente de trabajo, pero bueno, seguimos con estas expresiones de violencia y tenemos que eliminarlas o erradicarlas. Bueno, pues ya para despedirnos, un mensaje que quieras mandar a los radioescuchas. No, pues agradecer la paciencia por la escucha. La verdad es que, bueno, transformar estas realidades, esta cultura que prevalece en nuestra región, pues es una tarea de todos. Es una tarea en la que tenemos que involucrarnos todos desde la parte que nos toca revisar. Yo les decía, hay que también hacer una introspección. Hay que reconocer cuándo nosotros también estamos generando esta violencia, pero también hay que saber poner límites. Yo nunca he estado de acuerdo en esa frase de generación de cristal. Creo que es una generación que ha aprendido a poner límites y que reconoce la violencia. Así y entonces dice, no estoy de acuerdo, o sea, no me gusta cómo me estás tratando, ¿no? Entonces creo que debemos de fortalecer esa parte, porque en la medida en que nosotros ponemos límites, pero también nos reeducamos para poder respetar al otro en su integridad, en su dignidad, en sus derechos humanos. Creo que vamos a ir construyendo sociedades mucho más armónicas, mucho más pacíficas. Muy bien, pues agradecer tu participación como siempre, un gusto compartir esta cabina contigo. Ya sabes que la puerta está abierta. Creo que hay muchos temas en el tintero que podemos seguir desarrollando. Vamos a seguirle dando forma, ¿verdad?, a eso. Muy bien, y bueno, con esto nos despedimos, no sin antes agradecer la participación de la Subdirección Regional, Elia Macías, en la conducción su servidora Araceli Ramírez Meda, en la producción Silvestre Canil, operación técnica y transmisión en Facebook Aldaira Erechiga, y bueno, también agradecer en el apoyo en grabación a Ángel Hernández y Manuel Martínez. Que tengan un hermoso día. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el sur
Estamos en el vaivén de aprender sobre diversas formas de cohabitar en el mundo. Nos queda un largo camino por recorrer para lograr la transformación del pensamiento hacia una realidad más integral. Voces disidentes. Te esperamos en nuestra próxima emisión. En el sonido del silencio, tal vez encuentre cómo consolarte. La femenina anatomía, con labios rotos les cantaremos la lacrimógena sinfonía. Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx.